Muchos Méxicos. En un antiquísimo pasado, hace tanto tiempo que solo astrónomos y geólogos osan computarlo, la corteza terrestre de la cintura de México experimentó una gran convulsión. De ella resultó el plegamiento tectónico que cruza el país de occidente a oriente, desde el Cabo Corrientes, en la costa del Pacífico, hasta San Andrés Tuxtlan, en el Golfo de México. Al norte de dicho plegamiento se levantó una enorme masa terrestre que vino a conformar lo que ahora se designa como Altiplano Mexicano, cuya extensión es, aproximadamente, 2/3 de la total del país. No se sabe cuál fue la altura original de ese bloque terrestre, pero hoy en la región cercana al mencionado plegamiento alcanza todavía unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Si bien desciende algo hacia occidente. Una serranía transversal divide el altiplano en dos regiones, la altiplanicie septentrional y la altiplanicie meridional. A partir de la mencionada serranía transversal, la altiplanicie septentrional declina suavemente hacia el norte y en la zona fronteriza con los Estados Unidos tiene una altura media aproximada de 1.200 metros. El plegamiento tectónico mismo o cordillera neovolcánica forma un caótico cinturón de tierras quebradas que mide unos 130 kilómetros de anchura por unos 880 de longitud. A lo largo de este cinturón se extiende una magnífica procesión de volcanes, Colima, Zaguey y Ceboruco en la región del Pacífico, Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Ixtlacíhuatl y la Malinche en el altiplano, y el incomparablemente bello Pico de Orizaba, al que los aztecas llamaban Citlaltepetl, Cerro de la Estrella, cuya cima eternamente cubierta de deslumbrante nieve se alza a 5.452 metros de altura y es visible desde el Golfo de México a más de 100 kilómetros de distancia. De uno a otro extremo tachonan la cordillera neovolcánica decenas de otros volcanes menores, que de no hallarse en compañía de tan majestuosos hermanos, merecerían mención por separado. Existen en esta región ríos y lagos así como montañas volcánicas, pero en muchas de sus partes acumulaciones de lava y cenizas volcánicas forman una especie de gigantesco escorial, el llamado Malpaís. Los efectos del mencionado levantamiento terrestre iban a determinar millones de años más tarde las condiciones y hábitos de vida de gran parte del pueblo mexicano. El proceso geomorfogénico de México no terminó con los fenómenos antes descritos. Por el contrario, continúa todavía. En efecto, frecuentes terremotos, algunos de ellos altamente destructores de vidas y haciendas, mantienen a las almas piadosas en continua perplejidad ante los inescrutables designios de la providencia. En 1943, por ejemplo, tras algunos temblores de tierra y explosiones subterráneas en un maizal cercano al pueblo de Paricutín, en el estado de Michoacán, se abrió una grieta, de la que brotó un torrente de lava que inundó la región aledaña. El vecino pueblo del Parangaricutiro quedó enteramente sepultado y otras 10 aldeas y pueblos próximos sufrieron daños de consideración. Desde su nacimiento hasta el día de su aparente extinción, el 12 de marzo de 1952, el Paricutín vomitó unos 1.000 millones de toneladas de lava, que probablemente causaron menos perjuicios que la inmensa cantidad de arena y cenizas volcánicas que se esparcieron por una extensa región, matando cultivos y árboles y dejando la tierra inútil para la agricultura. No obstante, con el tiempo, esa ceniza formará una nueva capa de tierra fértil, proceso ya iniciado. Como quiera que sea, no es probable en modo alguno que toda esa actividad haya cesado definitivamente. El macizo terrestre al sur de la cordillera neovolcánica, antes considerado parte de la altiplanicie mexicana, es mucho más quebrado que el septentrional.
fragmentado y hendido, constituye un laberinto de bloques menores esparcidos y revueltos que forman una zona de varios miles de kilómetros cuadrados del terreno más salvaje que pueda imaginarse. Estas desordenadas montañas, junto con profundos tajos y depresiones, oponen al tránsito una barrera tan eficiente que, prácticamente, dividen a México en dos partes. El pequeño y tímido ferrocarril que recorre las vueltas y revueltas de la sinuosa vía entre la capital y Oaxaca da fiel testimonio de la impenetrabilidad casi absoluta de aquella barrera, y aún ésta cede ante la formidable masa de la Sierra Madre del Sur. Solo en estos últimos tiempos se ha rendido el obstáculo ante el ataque de las excavadoras mecánicas, y el tramo de la carretera panamericana entre Oaxaca y la frontera de Guatemala es un espectacular tributo a la pericia de los ingenieros de caminos mexicanos. El eje interior del bloque meridional es el istmo de Tehuantepec, al oriente del cual el terreno vuelve a elevarse para formar una meseta de Chiapas, de áspera piedra caliza, la cual a su vez declina hasta perderse en la cálida llanura litoral de Tabasco y Campeche. Prueba de la dificultad del terreno de esa región es el que, hasta hace muy poco, faltase todavía vía de comunicación entre Chiapas y Yucatán. El ferrocarril del sureste, que por fin estableció esta comunicación, fue irónicamente llamado durante largo tiempo el ferrocarril del Centenario, pues se decía que no empezaría a funcionar sino al cabo de 100 años. La península de Yucatán, paraíso del arqueólogo, es una vasta llanura de piedra caliza. La delgadez del suelo vegetal y la irregularidad del régimen pluvial lo hace menos paradisíaca para sus habitantes. A lo largo de los bordes de los grandes bloques geomórficos de México, lo mismo que en numerosas partes de la región interior de los mismos, la corteza terrestre aparece recorrida por varios centésimas de cordilleras y sembrada de nudos montañosos. Desde la frontera con Arizona, en el norte, hasta la cordillera neovolcánica, en el sur, con una longitud de unos 1900 kilómetros y una anchura media de 160 kilómetros, se extiende la Sierra Madre Occidental, separado tan completamente la altiplanicie de la costa del Pacífico, que solo es franqueable en 3 o 4 puntos. El espeluznante tramo de la carretera que va de Durango a Mazatlán, por ejemplo, es recomendable únicamente a quienes gustan del peligro. Al sureste del plegamiento, esta sierra es continuada por 1700 kilómetros de la Sierra Madre del Sur, que llega hasta la orilla misma del mar y hace de la mayor parte de los estados de Guerrero y de Oaxaca una zona virgen, temible y topográficamente casi desconocida. Del otro lado del istmo del Tehuantepec, esas montañas constituyen un sólido muro de la cordillera sur de las tierras altas de Chiapas. El mismo fenómeno se observa a lo largo del borde oriental del altiplano, comenzando cerca del Río Grande con las modestas y pardas colinas de Nuevo León. La Sierra Madre Oriental, de 1500 kilómetros de longitud, separa igualmente la altiplanicie de la llanura costera del Golfo de México, levantándose hacia el sur como un estupendo muro verde, hasta la altura de 2700 metros. Como si la existencia de las barreras montañosas y sus anfractuosidades no bastase para eliminar toda idea de unidad geográfica mexicana, la naturaleza ha complicado todavía más el asunto al acuchillar las mesetas con innumerables hondonadas y cañones, llamadas barrancas, producidos por las torrenciales lluvias del verano. Una de estas barrancas, el cañón del Santiago, comparable con el Gran Cañón de Colorado, en Arizona, es un profundo abismo que se extiende desde cerca de Guadalajara y con varios centenares de kilómetros a través de los estados de Jalisco y Nayarit hasta el Océano Pacífico. Otra gran barranca es el Cañón de Moctezuma, que cruza el altiplano y atraviesa los estados de Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
Los ríos que corren por el fondo de estas barrancas son apenas riachuelos en la estación seca y arrasadores torrentes parduzcos desde junio hasta noviembre. Son inutilizables para el transporte fluvial y su nivel es demasiado bajo en relación con el de las tierras de sembradío cercanas, para poder utilizar directamente sus aguas para el riego. En los tiempos anteriores al descubrimiento y la conquista, estas barrancas eran barreras de fácil defensa y, como tales, vinieron a construir las fronteras naturales entre las tribus nómadas del norte y los pueblos agricultores del sur. Hoy aún son tremendos obstáculos que los constructores de ferrocarriles y carreteras tienen que salvar. En el altiplano, la mayor parte de los caudales de alguna importancia corren por el fondo de estas barrancas a decenas y aún centenas de metros de profundidad. Una importante excepción es el serpenteante río Lerma, que desagua y fertiliza los ricos campos del Bajío de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, antes de desembocar en el hermoso lago de Chapala. En 1951 fue aprovechado para abastecer de agua a la Ciudad de México, a razón de casi 90 millones de litros por día. El efecto de esta copiosa sangría ha de causar en la vida agrícola de la cuenca del Lerma un serio problema que merece la consideración de los agrónomos. Hoy todavía más, otra barrera que fue casi insuperable como las anteriores para la circulación humana en los tiempos primitivos, la constituyen los extremos climáticos de las diferentes altitudes. Un momento de reflexión lo hará ver claramente. La temperatura media en determinado punto geográfico desciende medio grado centígrado por cada 100 metros de altura. Así, por ejemplo, la temperatura de la Ciudad de México, a 220 metros de altitud, es habitualmente unos 10 u 11 grados centígrados inferior a la de Veracruz, que está a nivel del mar. Esto en sí no es malo, pero la humedad desciende también a razón directa de la altitud, y en el altiplano la evaporación hace que la diferencia sensible de la temperatura sea mucho mayor que la diferencia termométrica. El resultado de este fenómeno sobre las condiciones de vida se revela de inmediato. En efecto, en las cálidas planicies costeras y en las depresiones de la altiplanicie los indios visten de escasa ropa, sus niños ninguna, y sus habitaciones son livianas construcciones de caña y paja, abiertas al viento y a la lluvia. Cuanto mayor sea la altitud, más sólida habrá de ser la habitación y de mayor abrigo la ropa. Si faltaran estos medios de protección contra la intemperie, como a menudo ocurre, aumenta la frecuencia de las enfermedades de las vías respiratorias, flagelo invernal de las tierras altas. Además, en las tierras bajas los pulmones de sus habitantes están acostumbrados a respirar aire rico en oxígeno, y por lo tanto lo inhalan en volumen relativamente pequeño. Trasladados a tierras altas, necesitan inhalar mucha mayor cantidad de aire, pues éste contiene menos oxígeno, lo que significa mayor esfuerzo por parte del corazón. Por el contrario, un indio de las tierras altas transportado a las bajas posee una capacidad pulmonar superior a la que en éstas necesita, y en consecuencia, la parte de sus pulmones que no usa se transforma en una excelente incubadora de diversos y letales microbios. El peligro de transportar gente de las tierras bajas a las altas, o al contrario, era tan grande que las autoridades españolas lo prohibieron por medio de leyes severas que, seguramente, no siempre se cumplieron. El agreste terreno descrito no haría necesariamente difícil la vida en cada una de las varias y aisladas regiones mexicanas, si no fuera por el hecho de que también determina en gran medida el régimen de lluvias en cada localidad. Así, por ejemplo, en la escarpa de Barlovento de la cordillera oriental caen con regularidad durante varios meses del año verdaderos diluvios, mientras que unos cuantos kilómetros tierra adentro, sobre la montaña, la precipitación pluviosa es irregular y muy escasa.